Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos Caminando hacia Dios. Todas las veces lo hacemos distinto. Sí, está bueno, eso está bueno. Y la verdad que tú siempre te amoldas y yo me amoldo. Yo espero a ver qué dices tú para yo completar lo que falta. Es que siempre me acuerdo de aquel padre que enseñaba de esa manera y Sí, es verdad. por eso lo hago, pero Sí, es verdad. bueno, y para ponerle un poquito de gracia. Bueno, primero que nada, Feliz Día de la Virgen de feliz Guadalupe. día de la Virgen de Guadalupe. Emperatriz de las Américas. Ajá, es un día de alegría para todos. Sí, Y sí. bueno, ya algunos habrán celebrado, Pero- otros no. Pero hoy no vamos, bueno, sí vamos a hablar un poco de, bueno, no tanto de la Virgen de Guadalupe exactamente, No tanto. pero es que los mexicanos, todos que conocemos, saben más de ella que Pero no nosotros. solamente eso, sino que como la Virgen de Guadalupe es tan conocida, mucha gente conoce a la Virgen de Guadalupe. Exacto. Entonces, claro, hablar de ella al principio del programa, como hablamos de los santos de ella, pues ya es una historia que muchos No, conocen. además es que tú tienes ahí unos santos más raros. Bueno, son esos santos que yo siempre digo que nadie los conoce. O sea, los de hoy sí es verdad que es que jamás en mi vida los había escuchado nombrar. Son nombres muy extraños, pero además también es que llevaba tiempo sin hablar de los mártires. De estos bueno. mártires, que son varios, además, que el emperador Decio los perseguía. Ajá. A los Entonces, cristianos. pero di cómo se llama. Pero bueno, porque no vamos has así. dicho cómo se Bueno, llama. pero un segundo. Como decíamos, felicitaciones a todos, feliz día de la Virgen De la Virgen de Guadalupe. Y pues averigüe dónde le queda, si no ha ido, a dónde están las misas hoy, Pero ahora a sí dónde la celebran para que vaya exactamente. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, hablando de nuestros santos, son santos que celebramos en este día. Perdón, no estoy seguro si es este día, creo que En esta sí. semana, por En lo esta menos. semana, sí. Ajá. Ahora se me olvidó. Bueno, primero es Epimaquio, luego está Alejandro, luego está Amonarión, Mercuria, Dionisia y otras compañeras que se desconoce el nombre. Estos santos mártires, Pero que son- murieron todos juntos. todos juntos son de Ok. Alejandría de Egipto. Ujú. Y eso remonta hacia los años 250, en aquella persecución, en perseguir a los cristianos de aquel tiempo, de este emperador Decio, que además pues hacía desastre en Alejandría, y los jueces o magistrados buscaban activamente, o así como tú sabes, con más entusiasmo, Ujú. vamos a decirlo así, a los cristianos, para entonces... Bueno, seguramente para caer bien al emperador. Sí, además pues era lo que mandaba el emperador. Ujú. Vemos que Alejandro y Epímaco, Ujú. cayeron en sus manos, los atraparon. Como no titubearon ni dudaron en confesar el nombre de Cristo, pues se les puso una condena, se los cargaron de cadenas y se les puso una condena, un largo tiempo en confinamiento, o sea, presos los dos. O sea, preso y sin encadenado. ver- y encadenados, pues, para Como ver decir si lo que llamarían ahorita una celda de castigo. una celda de castigo, a Para que ver no venga nadie. si ellos pues renegaban de Cristo. Y estos dos santos, estos mártires, salieron victoriosos de aquella prueba de su fe y también de su paciencia, porque el tiempo que tuvieron con las cadenas, a lo mejor pasando hambre, en fin, Ujú. pero salieron victoriosos. Luego, los jueces le mandaron también a azotar, a dar latigazos. Pero además, cuando leía, decía, caray, qué forma tan cruel, porque le dieron latigazos con garfios para desgarrarle la piel en los costados. Eso debe ser, ¿verdad? Era muy doloroso. Y finalmente los condenaron a morir en la hoguera. Ahí, O sea, que después los chicharronaron. después los achicharronaron, sí. Qué horror. Luego, San Epímaco se identifica con el santo
del mismo nombre. Mencionado además, porque ahí puede haber una confusión, pero a este santo se le menciona en un martirologio el mayo 10, porque las reliquias, cuyas reliquias fueron trasladadas de Alejandría a Roma, juntas además con las de San Gordiano. Gordiano sería o Giordiano. Bueno, a lo mejor en italiano le dicen Giordiano, pero Gordiano dicen. Exacto. Luego vemos que San Dionisio, obispo en ese momento, bueno, sí me imagino que en ese momento, sí, obispo de Alejandría, fue el que presentó una gran parte del martirio. ¿Presentó o presenció? Bueno, yo diría que presenció. Y fue él mismo también quien escribió. Por eso fue también que lo presentó. Porque él mismo es el que da testigos de estos mártires. Sobre todo de estos dos santos de los que hablábamos al principio. Y nos deja además pues, esos datos de la muerte de ellos. También el mismo San Dionisio, este obispo, nos menciona a 4 cristianas, 4 mujeres que conquistaron también esa palma del martirio ese mismo día. Entre ellas... en el mismo día y en el mismo sitio, en el mismo lugar. Sí, entre ellas tenemos, la primera es Amonaria o Amonarión, que se puede decir así, que además fue cruelmente torturada para que pues, simplemente repitiera las mismas blasfemias que decía el juez, o que el juez le indicaba que dijera. Pero ella se negó rotundamente y no cambió en ningún momento, sino que fuerte y bien pues, firme en su fe. Y esta fue condenada a morir, probablemente decapitada, le habrán cortado la cabeza. Luego vemos a esta segunda mujer, que es Mercuria, que además era una mujer anciana, muere de la misma manera también. Tal vez en el caso de la segunda en adelante, como bien nos dice el relato, no mueren con tortura, sino que simplemente porque el juez al final se da cuenta que quedan muy mal. Claro, porque torturó a aquellos 2 primeros y no renunciaron a la fe, lo dejaron en ridículo. Exacto. Y entonces con esta dijo, no, córtele la cabeza. Córtele la cabeza y listo. Entonces, claro. Que en Venezuela decimos así que hay que matar esa culebra por la cabeza. Exactamente. Eso dijo el juez. Por la cabeza. El juez dijo como que no, déjense y mátenla de guapo. Sobre todo porque había quedado mal. Entonces podemos ver que en la tercera, en la segunda, que es Mercuria, que ya era una mujer anciana, también en la tercera, Dionisia, que tenía además varios hijos, y estos hijos pues se los encomienda a Dios, y sufre además pues, ese martirio por amor a Dios. Y luego la cuarta, que no sabemos el nombre de ella. Esta Dionisia que tenía hijos y se los encomendó a Dios, seguro que también para darle ejemplo a sus hijos. Sí, ¿no? Como me hizo acordar de la mamá de los Macabeos. Exactamente. Que vio morir ella a todos sus hijos diciéndole no ánimo, no en este caso fue al revés, ella murió. Y no te extrañes que a lo mejor más adelante nos enteramos de otros, a lo mejor más adelante seguro te van a salir los hijos de Dionisia, que estos eran los hijos de Dionisia que también son santos. Sí, porque como dices tú bien con el ejemplo, pues mira, siguen ese mismo camino. Y sobre todo pues que era esa palma, como bien dice, del martirio, del triunfo del martirio, diría yo también, pues sabes que uno va a estar con Dios ya en el cielo. Bueno, y la cuarta, no sé, como bien nos dicen, no se sabe el nombre, pero también fue, pues nada, decapitada seguramente. Y como les decía, el juez en esto era como, bueno, como diríamos en buen castellano, yo no sé si es un buen castellano, que raya para el juez. Exacto. Que no lograra que estas personas repitieran aquella cantidad de blasfemias o simplemente pues negar el nombre de Cristo. Y entonces por eso ya las mandó a matar directamente momento, sin someterlas a tortura para no rayarse. Esa es la historia de nuestros santos de hoy. Son varios santos. Son 6 santos al final, porque eran las 4 mujeres y 2 hombres. Y bueno, tenemos ese testimonio, tanto presencial como que felicidades a quienes lleven alguno de estos nombres. Sí. Que está bien que hay unos son bien raros, pero tenemos un Alejandro. Bueno, Alejandro. Ese sí es normal. Bueno, la verdad que el nombre de Epimaquio. Epimaquio no conozco a nadie. Sí. Amonarión o Mercuria sí. Mercuria suena, pero yo no conozco ninguna Mercuria. Yo conozco varias. Ah, sí. Dionisia sí.
Dionisia también. Dionisia sí. Pero Mercurio, pero de verdad puede ser un nombre. Igual sí. que Dionisia también. ¿Y cómo se llama? Y la otra que Amonarión o Amonaria. Pero eso no conozco a nadie. Eso suena, a mí me suena eso como medicina. Dele Amonarión, 3 cápsulas. Una cápsula con cada comida. Suena algo así. Bueno. Pero bueno, ya saben que esos nombres existen y son santos y santas mártires. Para que... Tú sabes que estaba leyendo uno de los otros santos con nombres efectivamente muy raros. Oye, que se me acaba de ocurrir una idea. Pero déjame terminar. Ajá. Que por el significado de su nombre, luego lo cambian. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso Amonarión. Entonces, significa, lo estoy inventando, significa... luz del sol. Luz del sol. Entonces, luz del sol, vamos a poner el caso que luz, sea... La llaman luz o Dalia, o qué sé yo, cualquier nombre. Pues entonces, a lo mejor el nombre te suena, oye, sí, mira, yo conozco mucha luz. Entonces, sí, claro... puede ser. Mira, la idea que se me ocurrió. ¿Cuál? Tú deberías escribir un libro que es fácil, no es difícil. ¿De qué? De nombres por cada mes de santos raros. O sea, nombres no comunes. ¿Y para qué tú vas a solo pones la lista? Bueno, porque la gente que está buscando nombres para sus niños los puede escoger de ahí. Yo te pongo una lista de nombres raros. Exacto, pero de santos. De santos. A eso me refiero. De santos. Te apuesto que haces ese libro y lo vendes. Pones una biografía chiquitica de cada santo. Igual que aquí en este país la gente escoge un santo para confirmación. Bueno, esto está escuchando que, y yo creo que eso lo han adoptado en muchos países, es que de nombres cristianos, como por, no sé, Pedro y María. Ajá. Y el abuelo se llamaba, no sé, Ramón. Entonces, claro, es un compuesto de varios nombres para darle originalidad. Y entonces al final termina un nombre, no sé, no sé. Mape, eso está raro. Bueno, pero todos esos nombres que si Yubirí, Yulixaida, todos esos nombres que uno dice que de dónde salieron, pues son nombres compuestos. Y son compuestos porque si el papá, que si el abuelo, que si la tía, en fin. Y está tratando tal vez de ser originales. Pero mire, no sea tan original, simplemente agarra un nombre cristiano. No, o sea original buscando su nombre de un santo original. Que le ponga Mercurio. No, Mercurio no, ¿cómo es que era se llamaba? Dionisio. Bueno, lo que pasa es que lo morí ya, mi hijo Dionisio. Pero mira, nos estamos distrayendo. Es verdad. Vamos a rezar la oración de los santos mártires. Y vamos a encomendarnos a ellos para que nos ayuden a ser fuertes en nuestra fe, a dar testimonio de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que nuestras oraciones nos sirvan de alegría y ayuda para que al celebrar la fiesta de tus santos mártires imitemos su constancia en la fe. Tú, que concediste a los mártires la gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para que así como ellos no dudaron en morir por ti, así también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santos Epimaquio, Alejandro, Amonarión, Mercuria, Dionisia y compañera, rueguen por nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos vamos para la noticia. Sí, ya regresamos. Ok. La noticia del día. Bueno, muy bien. Estamos de vuelta con las noticias. La primera noticia es que por primera vez tras la pandemia se pudo pernoctar en la basílica para las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Imagínense, hacía mucho tiempo que la gente no se quedaba ahí para darle las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Sí. Y todo debido a la pandemia. Pero gracias a Dios fue ahora por primera vez. Sí, la Arquidiócesis de México anunció algunas medidas para los fieles que deseaban pernoctar en la Basílica de Guadalupe y cantar las mañanitas a la morenita del Tepeyac. El canto de las mañanitas y la misa que se celebra a la medianoche del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, son tradicionalmente de lo más destacado en los festejos guadalupanos. El mismo lunes 12 al mediodía se celebra luego la Misa de las Rosas, otro hito en los festejos de la Virgen de Guadalupe. La Arquidiócesis de México dio a conocer el sábado algunas recomendaciones para quienes estarían en la Basílica de Guadalupe en esos días de celebraciones. Quienes lo deseen pueden pernoctar, quedarse allí en el lugar,
dentro del recinto guadalupano, como tradicionalmente ocurría antes de las medidas por la pandemia del COVID-19. Sigamos cuidándonos al interior del templo. Te recomendamos el uso de cubrebocas, prosigue este anuncio. La arquidiócesis también anima a seguir las indicaciones de la Basílica de Guadalupe en todo momento. Anualmente llegan al lugar millones de personas de todo el mundo. La mayor cantidad de peregrinos se registran en los días cercanos al 12 de diciembre. Así que esto es una buena noticia. Si alguien que nos está escuchando está en México, pues ya sabe que, puede ir. Bueno, ya la pernocta hubiera sido anoche. Sí. Pero es que sigan las indicaciones de usar su tapabocas, lo que les digan ahí que hay que hacer. Bueno, y si ya fueron igual, pues eso, cada vez que uno a esos lugares públicos, pues hay que cuidarse. Bueno, la segunda noticia que tenemos es que un nacimiento que rinde homenaje a los ancianos y es hecho por un hombre de 103 años y su hija de 72 años. La encargada de afirmar que se trata de un pesebre que rinde homenaje a los ancianos fue precisamente una de sus creadoras, la artista plástica Sonia Toledo, de 72 años, quien lo desarrolló junto a su padre, el médico Jair Ferreira Toledo, que tenía 103 años en ese momento. Se trata de imágenes moldeadas en barro y tanto las figuras humanas como las de los animales fueron hechas durante la pandemia del coronavirus. El trabajo duró 8 meses, prosigue la Iglesia de Brasil. Gracias a esto, el médico y protagonista en este trabajo descubrió con más de 100 años de vida sobre esta tierra una nueva vocación cuando creó el Belén tal cual se agregó. Con respecto a la división de tareas, mientras Sonia se encargaba de las figuras humanas, Jair se ocupaba de los animales. La hija y el padre trabajaron codo con codo construyendo pacientemente a cada miembro de la escena. Jair Toledo moldeó decenas de animales. Sonia, además de las figuras humanas, pintó el fondo con la estrella de Belén. Contaron con ayudantes y ahora el Belén, listo, espera la llegada de su personaje más importante, el Niño Jesús. Prosiguió la nota publicada por la Iglesia de Brasil. Jair, el señor, el viejito, murió en enero del 2022 a la edad de 104 años. Pero el trabajo que desarrolló en la última etapa de su vida permanecerá en el mejor de los recuerdos. Y hasta se animó a afirmar lo siguiente, con sencillez y sabiduría cuando finalizó su labor. El Creador fue muy amable conmigo, me permitió llegar a esta edad trabajando en algo tan placentero. Hasta los 86 años seguía trabajando como médico, era obstetra y clínico, pero no hacía medicina para ganar dinero, lo hacía para facilitar la vida de mis semejantes. Mira, qué bonito todo. Qué bonito. Hoy en día, ¿Cuántos pues, niños habrá traído al mundo? Sí, y fíjate qué ejemplo tan bonito a seguir. ¿Y cómo se llama? Pero lo que me encanta es que dice que, imagínate, a los 100 años fue que descubrió esa otra bueno, si vocación estuvo trabajando hasta los 86 años como médico. Y luego a esa edad, como dices tú, 103, haciendo su nacimiento, moldeó todos los animales. Sí, señor. Y se murió en enero, o sea que él no llegó a ver su nacimiento después. Lo está viendo desde el cielo. Claro, que es mejor que eso. Sí, le está diciendo al niño Jesús, mira, yo hice ese animalito, mira, y a este le puse esto en la cara. ¿Qué tal me quedó el burrito? Exacto. Bueno, muy bien, estas son las noticias que tenemos para hoy. Vámonos entonces con una musiquita. Música para el alma. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay que hacerse como un niño, ¿verdad?, para entrar en el reino de los cielos, por Sí, la sencillez. Y yo diría, bueno, nada, los inocencia. niños son transparentes, dicen Ujú. las cosas, dicen la verdad. Son honestos. Sí. Sí. No hay maldad. Entonces, bueno, efectivamente, recuerdo que tú nos puedes hablar un poco más de eso, pero recuerdo que San José María decía mucho que... No lo digas todavía, que lo tengo ahí. Ah, no tiene nada, entonces no voy a decir nada. Pero bueno, hay que hacerse como un niño. Por eso que el Papa dice que tiene... el Papa lo comentaba, ¿verdad? Creo. No sé qué. Es que no has dicho Es que él se siente muy joven. Ah, Pero bueno, no lo voy a mezclar. Ajá, Mira, vamos a ver. en este evangelio Ujú. vemos los rasgos así como de la verdadera humanidad de Jesús. O sea, Jesús era 100% hombre Ujú. y 100% Dios. Eso es parte del misterio. Ujú. O sea, no es que era un Dios disfrazado de hombre haciéndose pasar por hombre, no. Es que era un ser humano perfecto. Entonces ahí vemos en los rasgos de esa verdadera humanidad de Jesús. O sea, la mirada indignada cuando se da cuenta de la dureza de los corazones. Ujú. Vemos la tristeza ante la falta de fe de los paisanos de Nazaret. Vemos cómo así se desanima o se desalienta con la doblez y la hipocresía de los fariseos. Y también lo vemos cuando se enfada con los discípulos. O sea, en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Marcos, vemos de verdad al Jesús hombre. Ujú. Así como en el Evangelio de Juan vemos más al Jesús Dios. Ujú. Pero el de Marcos es que nos narra la vida y todo lo que Jesús hacía, así como que era un ser humano. Entonces, en este episodio, que además lo narra así bien lleno como de espontaneidad y convivencia, o sea, uno se lo imagina. Bueno, que yo te diría que los Perfecto. niños vengan a mí, los cargaba, Ajá. me ponía las manos. Eso, Marcos como que nos hace ver esa actitud del Señor hacia los niños. Entonces pareciera además como que San Marcos ya no encuentra con qué más palabras describir la escena, como que pareciera que le faltan palabras para describir ese cariño que tiene Jesús por los niños. Ujú. O sea, porque si me voy a ir un poquito hacia atrás, hacia lo que leíste, dice que las personas le presentaban a los niños para que los tocara. Ujú. O sea, quiere decir que y Jesús tomaba a los niños en brazos, los bendecía, les imponía las manos. Pero quiere decir que, claro, la gente debía ver en qué forma Jesús trataba a los niños y por eso se los daban. Ujú. O sea, si Jesús hubiera tratado mal a los niños, ningún papá o mamá les va a dar a sobre su todo niño. también hay que mencionar que en aquel entonces los niños y las mujeres igual eran tratados así como que Sí, eran como una segunda clase, una segunda clase. una segunda especie ahí. Ujú. Ajá, pero entonces aquí vemos en este episodio también una enseñanza que les da Jesús, y es que el reino de los cielos es de quienes lo reciben como un niño, o sea, no como algo merecido, Ujú. sino como un don recibido de Dios Padre. Ujú. O sea, los niños, ellos cuando piden o lo que sea, no piden porque merezcan, ¿no? Sino piden porque es mi papá o mi mamá, me quiere y me lo va a dar. Espontáneo totalmente. Sí, pero no es, o sea, ya cuando empiezan a tener uso de razón y a crecer es, dame esto porque me porté bien en tal sitio, Ujú. dame esto porque hice tal cosa, pero los chiquiticos solo dicen dame, Sí. y ya, o sea, Sí, uno bueno. es el que a veces le dice, si Ujú. te portas bien te lo doy. A lo mejor ahí es que aprenden los niños esa cosa de que es como un intercambio, Ujú. yo hago esto y tú me das aquello. Ujú. Pero los niños chiquiticos no, eso solo piden.
tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú me quieres, tú me lo vas a dar. Y además se confían. Y se confían, Ujú. exacto. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice Jesús, cómo tiene que ser nuestra actitud para ganar el reino de los cielos. Ujú. Y a la vez vemos que Jesús se indigna con los apóstoles, así como que, y los apóstoles debían estar queriendo, o sea, en su mente ellos estaban haciendo algo bueno. Ellos estaban evitando que el maestro lo molestara, que se cansara, esos niños llorones, fastidiosos. O sea, ellos en su mente estaban cuidando a Jesús. Ujú. Y sin embargo Jesús se indigna con ellos y los reprende. Primero los discípulos reprendían a los niños y a los papás que traían a los niños, así como que no, dejen quieto al maestro, no, sabe, fuera de aquí, niños. Y Jesús se indigna con ellos y los reprende a su vez y les dice además que el reino de Dios pertenece a los que se hacen como niños. Ujú. Entonces, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahí viene la parte que tú decías. ¿Cómo son los niños? Son sinceros, son honestos, dicen lo que piensan, no tienen doblez, son inocentes, son cariñosos, etc. O sea, no maquinan. Eso Sí, no tienen es esa como, malicia. no es como la cosa de voy a hacer esto, ¿para qué? Eso ya empieza con el uso de razón. Ujú. Entonces así nos dice Jesús que tenemos que aceptar el reino de los cielos. Y lo más bonito dice que Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Si nos hacemos como niños, Él nos tomará en brazos y nos impondrá las manos y nos bendecirá. Exacto. Eso está muy bonito. Sí. Y lo que tú decías, recordabas de San José María, o sea, no solo él, muchos santos han recomendado la vida, lo que se llama la vida de infancia espiritual. Ujú. O sea, eso, como interiormente ser como niño. Entonces San José María decía, en el librito ese que se llama Santo Rosario, que él escribió con meditaciones sobre el Rosario, Ujú. decía, ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. Ujú. Entonces eso está muy bonito. Claro, y de ahí donde a lo mejor sacaba que bueno, nada, yo no sé si, creo que era él que decía así como que, ¿qué edad tienes, Cuatro? Ah, sí, como que decía eso. ¿Tú qué edad tienes? Porque decía que ya más grande ya se ponían pícaros. Exacto, es lo que dices tú, ya Sí, con el uso de ya con el conciencia, uso pues de razón, efectivamente ya, son ya. pícaros. Ajá. Entonces, bueno, adoptar esas edades de pequeñitos para que uno se haga pequeño. Pero en la vida interior. En la vida interior, por supuesto, no que uno actúe En el así trato tampoco, con ni Dios. mucho menos. Pero sí en ese trato de Dios como un niño, y es la Ujú. confianza, el amor, con lo que tú decías, ese trato con nuestro Señor, con Dios, que sea íntimo, que sea transparente, que sea sincero, que sea sin doblez. Fíjate los niños chiquiticos, que los papás, y uno se asusta cuando los ve hacer eso, que los papás los cargan y los lanzan y los atajan otra vez. Y los niñitos gozan un pullero y ninguno tú lo ves diciendo, no, qué miedo, me vas a dejar caer, pero me vas a atajar, de verdad me vas a atajar. No, Ellos se confían. ellos, si es su papá el que está haciendo eso, ellos lo dejan. Que Y- le digan a uno que van a hacer eso porque tú veas, pero te llaman Igual. mal, pero no sé qué, pero cuidado. Exacto. Igual, mira, que hasta lo podemos poner como ejemplo en la vida de uno, que es un viaje, que vamos de la mano de nuestro Señor, pues la otra vez yo decía, oye, mira, es ese viaje que salíamos con nuestros padres, Ujú. que uno siempre nos vamos de viaje. Así, uno se montaba en el carro. Te montabas en el carro y tú ni pendiente que ibas a comer, ni que cuándo se iban a parar, lo más que preguntabas es cuánto falta. Exacto, y ni sabía para dónde iba. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer esa misma pregunta a nuestro Señor, ¿cuánto falta? Pero bueno, y además seguramente nos va a responder igual, falta poco. Falta poco. No, mi papá siempre decía, y mi mamá, cuando nos montamos, que decíamos, ¿para dónde vamos? Siempre nos decía, para viejo. Está bien. Pues lo Claro, siento, y uno igualito se montaba. igual. Y te confía, y además se confiaba uno, eso, en que él iba manejando. Lo que digo, o sea, tú ibas confiado, Sí, es 100% del viaje. Y cuando No llegaba, dudabas para nada. nada. Y cuando jamás y nunca yo preguntaba ni qué iban a comer.
dónde se iban a parar, nada, o sea, era una cuestión Eso que todo cómo estás manejando, que cuidado, nada, Sí. era algo que tú Que simplemente... no te metas por esa calle, que Ajá. no nada de eso. Uno se montaba en el Entonces, carro y a jugar. Sí, y es un buen ejemplo para ver cómo nosotros hacemos las cosas aquí en esta vida. O sea, Ujú. de verdad nos confiamos en nuestro Señor, ponemos las cosas en sus manos. Ustedes no jugaban a las curvas. ¿Cómo se jugaban las curvas? A ver, Nosotros para jugábamos, acordar. bueno, que también Porque como nosotros éramos, también jugamos los túneles. como éramos bastantes, era Se inventaban muchos juegos. claro, de carro. cuando iba la curva hacia acá, todo el mundo se empujaba para acá y apretujaba al que Ah, no, estaba de primero. si hubiéramos jugado Y eso, si hubiera la sido curva una era rara. para allá, entonces todo el mundo se tiraba para allá, pero era divertido, pero terminaba uno. Mira, siempre nos peleábamos por las puntas. Entonces mi papá también echaba broma, me decía que se iba a mandarse un carro redondo Bueno, para que todo fuera punta. Pero decíamos así, la punta a la ventana, pues. Pero entonces el que iba en la ventana, cuando la curva iba hacia su lado, terminaba estripado. frito, porque Pero cuando la curva iba para el otro lado, entonces se empujaba así de la puerta para estripar bien duro. pura maldad. Pura maldad. Los pobres que íbamos en el medio, Bueno, pero dime eso tú que era por lo lo que menos... terminábamos. Pero dime tú que por lo menos los que iban en el medio le daban con carnita, con los huesitos también, pero qué tal que se tenía que recostar los puercos y lo que te daban todas esas manillas y poco Sí, de cosas verdad. ahí en el brazo. Pero eso era muy divertido. ¿Y cuál era el túnel? No te lo inventé, pero yo jugaba mil cosas Ah, en el sí. carro. Sí, uno jugaba mil Por ejemplo, en el cosas. túnel yo me acuerdo que eran deseos. o algo, No, nosotros me acuerdo qué jugábamos era. cuando venía el túnel, como que si era de noche. Se hizo de noche, entonces, lávate los dientes, y no sé qué, acuérdate de mí. Y entonces salía el túnel y, ¡ah! Ya amaneció. Se divertía. Qué locos, ¿verdad? Ay, Mira, Dios pero mío. sigamos. Sigamos. Ajá. Bueno, no, ya terminamos con nuestro Terminamos comentario con del el comentario. Evangelio. Bueno, vamos entonces con el tema, que Ajá. además de mucha importancia, pues se trata de la Virgen María. Y Hoy fíjense en su fiesta, pero que Sí, además celebramos. pero sobre todo de el ver 8. la importancia de la Santísima Virgen María en la fundación de este país, de los Estados Unidos. Ujú. No sé si, creo que lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Que la Creo que lo Inmaculada comentaste, sí. es la patrona de los Estados Inmaculada Unidos. Concepción es la patrona exactamente nacional. Ujú. Fíjense, por ejemplo, los primeros exploradores de Norteamérica, que eran enviados además por el rey católico de Noruega en el siglo XIV, dejaron atrás una escultura en la Minnesota contemporánea. Porque eso Claro, era en lo, que aquel será, lugar, en lo que será hoy Minnesota. lo que era Minnesota, que llegó a conocerse como la piedra de Kensington, que data del año 1362 y que dice: Salve Virgen María, líbranos del mal, haciendo de ella el más antiguo registro histórico encontrado en este país, en los Estados Unidos. Pero imagínate, desde el 1300. Ujú. O sea, ni soñaba este país. O sea, No, ni Colón, informarse. Colón todavía no había llegado Ujú. a América. Ujú, ujú. Ah, pero entonces eso deben ser los ¿cómo es que se llamaban? Los vikingos. Los vikingos. Los vikingos, Los seguramente. vikingos que llegaron por aquí y ya dejaron una piedra con esa inscripción y una estatua de la Virgen. Fíjate lo que tiene O que sea ver. que ella llegó incluso antes que Colón. Después Ujú. Colón, hablando de él, dedicó su viaje de descubrimiento a la Virgen María. Imagínense que hasta cambió el nombre de una de sus carabelas, que se llamaba Gallega, y la puso Santa María. Esa es en la que él venía. Ujú. Era la carabela Santa María. Y cada tarde, Colón, con toda su tripulación en los 3 navíos, él los dirigía para cantar himnos a Nuestra Señora. O sea que Colón era un hombre bien piadoso. Piadoso, sí. Después que descubrió a la isla de San Salvador, que la nombró así por El Salvador, Colón y sus hombres llegaron a tierra y cantaron la Salve Regina en honor de Nuestra Señora. Y además también ellos, por supuesto, enseñaron a los nativos el Ave María y otras oraciones católicas. Fíjate qué bonito, así nos fue llegando toda la fe. Luego, esas 3 carabelas de Colón tenían 3 nombres, que era la Santa María, la Niña y la Pinta, que así la conocemos. Que unidos en oración se leen: Santa María pintada de niña. Qué bonito, eso nunca en mi vida lo había escuchado. Ujú.
Eso, y todo esto lo conseguimos de un libro que escribió un sacerdote de aquí. En cambio, se me vino a la mente ¿Qué pinta tiene esa niña? Santa María. ¿Qué pinta tiene esa Ese niña? era un chiste en Venezuela lo llamamos Jaimito, sé que en México lo llaman Pepito. Pepito. Bueno, Pero bueno. esto hace Pero referencia. fíjate qué bonito, ¿cómo es? Esa es la, Santa María esa es la forma pintada correcta, de Santa niña. María pintada de niña. Y esto hace referencia al milagro o al milagroso evento que, vamos a ver acá, decir, hace 49 años más tarde, o sea, después del descubrimiento, Ajá, 49 años después. Cuando María pintó una imagen de ella misma como una joven señorita indígena en la tilma o manto de San Juan Diego. Precisamente lo que celebramos hoy. Esta La imagen Virgen de científicamente inexplicable de Nuestra Señora de Guadalupe aún existe con toda su belleza y es la misma que motivó la conversión de 9 millones de indígenas mexicanos a convertirse en católicos solo en el transcurso, o en el curso, mejor dicho, de 10 años, de una década. O sea que se convertían como de a 1 millón por año. ¡Qué barbaridad! Además, también el explorador francés, que el padre Jacques Marquet, llamó al gran río de Norteamérica el río de la Inmaculada Concepción. Pero más tarde ese año se cambió, el nombre de ese río se cambió para Mississippi. O sea que el río Mississippi también se llama el río de la Inmaculada Concepción. Exacto. Luego vemos que los españoles, los franceses, introdujeron el catolicismo a muchos americanos nativos, pero la única fe verdadera no recibió la bienvenida en las colonias inglesas. O sea que en las colonias francesas como Luisiana, exacto, y las españolas, California, Florida, Texas, etc., sí recibieron el catolicismo de los españoles y los franceses. Pero no en las inglesas, Pero o sea, no las inglesas era protestante. También los colonizadores católicos. Además, los colonizadores católicos se establecieron en Maryland, que fue la primera colonia en permitir la libertad religiosa, y pudieron llamar a la colonia como Nuestra Señora, solo porque, o sea, eso estaba dentro de las colonias inglesas, y Maryland, o sea, la tierra de María. Pero para que les dejaran poner ese nombre, ellos aseguraron que lo que estaban haciendo era rindiéndole homenaje a la reina inglesa que se llamaba Enriqueta María. O sea, los engañaron vilmente. Los engañaron, sí. Dijeron, no, eso se llama así por la reina. Sí, bueno. Pero resulta que no, que era por Santa María. Sí, otra de las cosas también que se dice es que se cree que esa intervención de Nuestra Santísima Madre pudo haber salvado la vida del general George Washington en muchísimas ocasiones. O sea, imagínense que está documentado que ella lo animó en la época más complicada de la Revolución Americana, apareciéndose en su oficina central en Valley Forge durante el terrible invierno de 1777 y 78. Nosotros estuvimos ahí en Valley Forge, sí, vivíamos cerquita. Nos quedaba cerquita de la casa. Y la verdad uno ve las cabañitas esas y dice que fue el invierno más crudo de toda la guerra de independencia. Es que además en Pensilvania ese lugar es como, bueno, no es son, una montañita. No son montañas, pero sí son unas lomas muy bonitas. Ajá, que uno se imagina eso en invierno. En invierno y bueno, imagínate que eso aparte no lo sabía cuando vivimos allá, que la Virgen se le había aparecido a Washington en Valley Forge y lo había animado. Más tarde el mismo Washington, la describió como una mujer de singular belleza y narró como ella le dijo: hijo de la República, observa y aprende. Mira, fíjate qué bonito, ¿verdad? Bueno, y en esa visión del futuro que tuvo, Washington vio en las colonias enraizarse y desarrollarse como para ser atacadas, para ser atacadas ferozmente y terriblemente azotadas en 3 ocasiones diferentes. Que vemos la guerra revolucionaria, la guerra civil y el futuro conflicto aún por suceder, que es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no se sabe. No se sabe. Si será eso o será otra cosa. Puede ser otra cosa. ¿Verdad? Sí. Ajá. Pero bueno, lo cierto es que los Estados Unidos son muy queridos por el corazón inmaculado de Nuestra Señora. Nuestra Madre Celestial con gusto obtendría la bendición y protección de su Hijo para nuestra patria, si algunos de nosotros humildemente le suplicamos con fe esta gracia. Sí, bueno, así que a pedir por este país. Sí.
Y esa fecha la vivimos hace poco, el 8 de diciembre. que es la Pero, patrona. pero de sí, este país. efectivamente, encomendarse siempre a nuestra Santísima Madre y bueno, eso por ejemplo, las letanías, el rezo del rosario, bueno, el rezo del rosario y las letanías. pedir por el país. Y pedir mucho por el para país. que preserve este Ujú. país. Sí, sí, no, y pedir, por ejemplo, por los gobernantes, bueno, por todo, para que la fe Exacto. vaya en Para que la fe en florezca. crecimiento. Sí. Oye, no te he contado ¿Qué? que este fin de semana que pasó hubo otro retiro de bienvenidos en San Luis Yo de sa- hombres. Yo sabía que tú estabas en ese retiro Ajá, y llegaron 44, me hicieron trampa porque el cupo es 40. y fueron 44. Y dejaron entrar a 44 y después, ay señora Betty, es que se nos metieron, no nos dimos cuenta cómo. Y yo, ay Dios mío. Tan Pero bueno, tremendo. imagínate 44 y habían otra vez muchos jóvenes. Ya. O sea, en el de mujeres habían muchas jóvenes y en este muchos jóvenes. O Qué sea bueno. que yo creo que la Virgencita está escuchando nuestras oraciones y tenemos que pedirle más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como se nos pasó el tiempo, Con esto y un bizcocho. nos vemos de aquí a mucho. Eso. Así que bueno, que pasen una feliz semana. Ujú. Y Otra vez feliz día de feliz día Nuestra de la Virgen Señora de Guadalupe, Guadalupe. Y que hay esta bueno, semana sobre así todo de... siguiendo, bueno, empiezan las posadas. ¿no? Y seguimos viviendo nuestro Adviento, preparándonos para la llegada de nuestro Señor y preparándonos, sobre todo si, mire, hay varios servicios de confesión en varias iglesias. Verdad, si no han Aproveche ido, estos días, aprovechen. sí, para confesarse, que es la mejor manera como recibimos a Y nuestro también Señor. averigüen su iglesia si van a hacer posadas para que vayan. Ujú. En Colombia lo llaman la novena del Niño Jesús, en Venezuela le llamamos misa de aguinaldo, en México son las posadas, pero es una costumbre muy bonita de preparación durante 9 días para la Navidad. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo sé que por lo menos en San Luis la vamos a comenzar el 15, no el 16 como es Sí. costumbre, Ujú. sino el 15 para terminar el 23. Sí, aquí creo que A las en San 7 José de la el- noche. en San- Todos están invitados, no importa que no sean de San sí, Luis. en San José creo que se comienzan el 12, si no me equivoco. El Perdón, mañana. mañana, sí. Mañana 12, no. Dijeron eso. Si estoy diciendo algo que no es, perdónenme, pero creo Pero que van a sí. ser todos los días. No, debe ser el 16. Normalmente suena es el muy lejos. 16. Bueno, es que yo, Empiezan siempre del 16 al 24. bueno, después te informo bien, o les informo bien. Bueno, O si no, Hasta averiguan ahí en luego. su página web. sí, Ok. feliz semana. Bye. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo